¿Qué harían ustedes, hijos de la noche, si un día ven cómo todos sus sueños y logros se comienzan a caer como un gran castillo de naipe ante sus ojos? ¿Qué harían si la vida los pone en la misma situación que una vez los puso cuando tenían tan solo 16 años? Y aquí la pregunta era, ¿debes continuar con tus sueños o dejarlos en el baúl de los recuerdos? ¿O continuar y seguir luchando una vez más por ellos? Y esta es la historia de Revolution of Wrestling y cómo yo tuve que convertirme en un promotor para no dejar morir lo que tanto amaba. Así que, ¿qué les parece si comenzamos por la idea? Revolution of Wrestling nace como la idea de que sea una academia que se encargue de formar nuevos talentos. Yo sabía que esto no se iba a lograr si no habían bases y no se comenzaba desde abajo, si no comenzábamos no desde los eventos grandes, sino comenzábamos desde el underground, de lo más pequeño, creando cultura, creando memorias, creando recuerdos en la gente. Entonces yo volví a hacerme una pregunta, porque siempre me he hecho preguntas y digo, ¿cómo hago que esto sea diferente a lo que hicimos antes? Cogiendo lo que ya se hizo antes, que fue algo muy grande, muy maravilloso, pero cómo aterrizándolo a este momento donde primero yo no tenía absolutamente nada de dinero, tampoco tenía cuadrilátero. Así que Revolution of Wrestling solo nace como la idea de ser una academia. Pudo haber comenzado tranquilamente otra vez en una alfombra. La vida me había puesto otra vez en el mismo lugar, solo que esta vez tenía un poquito más de recursos y tuve ayuda de varias personas. Así que permítanme contarles primero cómo se hizo el cuadrilátero. Vendiendo muchas cosas que yo tenía. Estaba el Xbox, el Wii, el PlayStation 3, otras cosas que tenía. Yo en ese tiempo vendía cartas de Yu-Gi-Oh!, tenía unos ahorros, como unos $1,500. Mi mamá también me ayudó. La estructura del cuadrilátero fue lo primero que se mandó a hacer. Pero nosotros no teníamos ni colchonetas, ni tablas, ni tensores, ni cuerdas, ni protectores, ni colchonetas alrededor. Básicamente la única cosa que teníamos era una estructura. Y yo me puse a pensar, ¿de dónde voy a sacar dinero? Yo ya no tenía. Nunca he sido una persona rica, tampoco he sido una persona como que no he tenido nada. Pero en ese momento del tiempo de mi vida yo no tenía suficientes recursos. Pero alguien llegó al rescate, o digamos, varias personas llegaron al rescate, porque así es la vida maravillosa. Muchos de mis fanáticos me venían siguiendo de War, que yo tenía un pequeño blog y que yo en este blog publiqué que estaba buscando rifas, hacer cosas así, y todos ellos se juntaron. Eran los mismos chicos que eran la banda, eran una banda que iban con tambores, iban a hacer bulla a los eventos de War, y ellos me ayudan. Cada uno de ellos un poco de dinero, otros me donaron tablas, y estas tablas así de poco a poco se fue teniendo lo que eran las tablas del cuadrilátero. Todavía faltaban cosas, todavía faltaban colchonetas, todavía faltaban muchas cosas. Y aparece una persona que yo llegué a querer mucho y que todavía la aprecio mucho, que se llama Antonio Gallardo. Fue hijo de un fiscal general de aquí de la nación. Él se apersonó y donó para poner las tablas y todo esto. Y así es como comienza este pequeño viaje, mis amigos. Con un ring, con estructura, con tablas, sin cuerdas, sin tensores, sin colchonetas, solo una estructura y tablas. Los chicos comenzaron a entrenar, nos fuimos juntando y seguimos entrenando sobre tablas. Pero llegó una oportunidad, y esta oportunidad vino de la mano del Comic Club de Guayaquil, quien ya sabían más o menos de quién era yo. Había una persona ahí, me tenía mucho aprecio, y me los presenta y me dice, mira, él es el Cuervo, él hace eventos, hace lucha. Previamente con ellos habíamos hecho un evento con War. Yo había conseguido, el último evento que hice con War, lo hicimos en la Rotonda. Entonces a mí ya me había quedado esos contactos de la Rotonda. La Rotonda se comunica con nosotros, se comunica conmigo, y el que era el encargado, el gerente de la Rotonda, pues él era muy ávido de hacer eventos. Hacía muchos eventos, hacía eventos de cómics, hacía eventos de esto, y quería tener un evento de lucha libre ahí. Bendito sea Dios, conversé con él y él me dice, quiero tener un evento. ¿Tú tienes cuadrilátero? Y yo, luchadores tengo, cuadrilátero también. Y yo pensaba en realidad que me iba a dar el espacio, que él simplemente nos iba a dar el pequeño espacio para que nosotros nos presentemos, pues ya, la típica, no nos hacemos conocer y todo el asunto. Pero resulta que no.
Al final de la reunión él me dice, ¿cuánto me cobras? ¡Wow! Ese fue el momento en que dije, aquí están las colchonetas, aquí están todo lo que faltaba. Para no hablarles el cuento, le vendo un evento sin tener ring completo al gerente, me pagan, me adelantan la mitad, yo cojo y mando la vida del astuto, mando a terminar el cuadrilátero, el cuadrilátero se termina un día antes de que tengamos que hacer el evento. Nosotros nos presentamos en la rotonda, ya como nuestro primer evento oficial, como Revolution of Wrestling. Todo nos va bonito, pero se nos dobla un tubo del ring. Tuvimos que terminar el segundo día del evento con un ring dañado. Pero bueno, salimos de ese evento. Estaba desesperado porque dije, ahora no tengo plata ya me gasté toda la plata de esto. La lona, la colchoneta, todo eso. Pero nuevamente alguien salió al rescate del cuerpo. Unas personas que nos habían visto en la rotonda vieron que el ring se había doblado. Y se acercaron a mí y me dijeron, Cuervo, yo soy fanático tuyo, pero también soy soldador. Nosotros te podemos arreglar ese tubo del ring. Y yo, ¿cómo? Sí. El ring lo llevamos a mi casa, se armó, ya con el tubo doblado, llegaron ellos y entonces lo revisaron y dijeron, es que el grosor de este tubo no vale, tienes que cambiar. Oh, Dios mío, ¿de dónde sacó plata ahora para cambiar? Los tubos eran más gruesos, había que dejámoslo. Pues nuevamente llegó gente a mi rescate y entre todos pusimos, ellos, las personas que me iban a soldar, también pusieron sus tubos y sus cosas y se reforzó el cuadrilátero. Una vez el cuadrilátero reforzado, ya con cuerdas, ya con ring, ya con todo, en mi casa, yo digo, bueno, y ahora esto tiene que ser una academia. ¿Por dónde empieza una academia? Y entonces se hizo el primer tryout del país. Con la idea de reclutar nuevos talentos, hice el primer tryout del país. Hice una convocatoria general, la publiqué en algunos lados, e invité a que la gente venga a participar en ese tryout, donde yo iba a elegir a quién iba a entrenar y a quién no. Ese día llegó mucha gente. Voy a ponerles videos, sí tengo videos de eso. Llegó mucha gente, llegaron gente que incluso había estado en Cell. Si no me equivoco, ahí llegó el Tanque del Amor, que todavía no se llegaba el Tanque del Amor. Ahí llegó también Dani Santana, que en ese momento no se llamaba Dani Santana. Y así llegaron otros por ahí, otros chicos que andaban por ahí dando vueltas, que en el video tal vez lo vean. Recluté un montón de gente y seguimos creciendo. Revolution of Wrestling hizo el primer tryout del país, la primera convocatoria, porque nosotros no queríamos ser una empresa, queríamos ser una academia. Yo quería entrenar gente. Y así se puede dando. Y las oportunidades de la vida son extrañas, porque yo dije, bueno, yo tengo gente entrenando y ahora ¿qué hago con esta gente? No tengo dinero para alquilar un coliseo, no tengo dinero para hacer grandes cosas, pero tenía un patio más o menos grande y esta gente quería luchar. Así que un día decidimos, ¿y por qué no hacemos un house show? Hagamos un house show aquí en mi casa, así todo. Cogimos las paredes, las pintamos, las grafiteamos. Era un desastre ese patio, pero era bien. Les voy a poner videos de cómo era, porque tengo muchos videos sobre eso. Bueno, decidimos, yo ya había entrenado suficiente gente, ahí estaba la gente que yo había entrenado también en War, se juntó la otra gente que esté nueva, ahí aparece Blaster, bueno. Comenzamos los eventos, se hizo el primer evento de Revolution of Wrestling Raw como house show, pero resulta que no había sillas y yo no tenía plata para comprar sillas. Costaba $1. ¿De dónde sacaba plata si no costaba $1? La gente vio ese evento parado, pero hubo mucha gente viendo ese evento parado. Y así comenzaron los house shows en el país. No existían house shows antes de Revolution of Wrestling, no. Porque los luchadores eran superestrellas, no podían hacer house show. A lo que yo vivía sugiriendo. Tampoco había narración en vivo. A lo que yo vivía sugiriendo, porque decía de que la gente aquí en Ecuador estaba acostumbrada a ver lucha libre escuchando al narrador. Eso no se hace en otros países del mundo. Normalmente no se hace. Pero yo en mi cabeza decía, es lógico que la gente vea el evento y lo escuche. Está acostumbrada a eso aquí. No era lo que pasaba en otros lados, era lo que pasaba aquí. Yo pensaba en lo que pasaba aquí. Y se hizo las primeras narraciones en vivo. Las hizo Revolution of Wrestling. Por lo menos que yo sé. Y es así como Revolution of Wrestling comienza a tener mucha cobertura de medios. Del comercio, del extra, del universo, de la onda, que era de pana Pedro Ortiz, de muchos medios, de la televisión, de muchos medios. Y comenzamos a crecer
y seguimos cada día más fuerte. Éramos una cosa pequeña, pero éramos como un pitbull. Hasta que llega, una oportunidad, amigos, llega de parte de Coavisa. Pues decían que querían hacer una novela más o menos así como Nacho Libre, donde un luchador iba a tener, era la historia de un luchador que iba a tener romance con una persona, pero este luchador se dedicaba a proteger, a cuidar y todo el asunto. A mí me pintaron que era algo un poquito más de acción, que iba a haber muchas más escenas de acción. Al final eso no se dio porque casi siempre nuestra televisión tira hacia la comedia, pero ese es otro tema, que lo diré en otro video, cómo fue todo lo que tenía que ver con la novela. Sin embargo, llega la gente, los directores, los directivos y los productores de Coavisa a mi casa, ven el lugar, les interesa, me proponen a mí, mira, vamos a hacer esto, ¿qué te parece? ¿Quieres juntarte? Me reúno yo en las oficinas de Coavisa. Mira, vamos a hacer esta novela, necesitamos quien que sea el director de esto, en la parte de lucha, y que nos recomiende luchadores. Bueno, así fue. Y así es como Revolution of Wrestling fue parte de Lucha Libre, que Sebastián Fierro nos comenzó a mandar emails diciendo de que no podíamos participar en este tipo de cosas sin su permiso porque nosotros habíamos firmado un contrato de representación artística con él. Cosa que en ese momento nos puso a todos como a pensar, ¿y ahora qué hacemos? Estamos creciendo y él viene con esto de la representación artística. Claro, Sebastián en ese momento estaba protegiendo lo que él consideraba que era su inversión. Lo que yo decidí fue, por no faltar el respeto y porque él había invertido en mi nombre, que era mío antes que incluso que War existiera, porque yo me llamo Cuero desde el 99, pues decidí llamarme Cuero Chrome, y se comenzó a llamar Mike Master, Dr. Nightmare se comenzó Anthrax, así, Pain Master, Down Master, y así todos se cambiaron el nombre. Eliel La Lama se llamó Coyote, bla. La cuestión es que esto casi nos causa un problema con Ecoavisa, porque creo que Sebastián se había comunicado con Ecoavisa, había dicho que básicamente esa era su gente o algo así era. Pero yo me acuerdo que a nosotros la gente de Ecoavisa me dijo, mira, hay este problema, alguien se comunicó con nosotros. Yo le llevé el contrato, yo tenía una copia de ese contrato y Ecoavisa dijo, esto no es nada. Ecoavisa hizo, esto no es nada. Esto es un contrato de representación artística. Esto es básicamente como que ustedes le pagan a él un porcentaje para que él los represente. No es que él tiene una exclusividad con ustedes. Pero bueno, ahí pasó la situación. Comenzamos a hacer hicimos la novela, grabamos, los chicos estaban relativamente bien, a veces por estar simplemente parado ahí. Eso nos hizo que nosotros comenzamos a crear un proyecto mucho más grande porque Coavisa quería comenzar a hacer eventos en vivo. ¿Ya? Coavisa quería comenzar a hacer eventos en vivo, llevar esto a teatro, o sea, él quería hacer algo muy grande. Esto era la oportunidad de oro para la lucha libre en Ecuador. Pero toda oportunidad trae riesgos. Así que hablemos un poquito del accidente. Sin embargo, por azares del destino y por cosas que no me gustaría comentar, pasó un accidente en la producción de la novela. Propios, posibles y cosas que pueden pasar cuando tú estás dentro de este mundo de la lucha libre. Pero simplemente eso hizo que el canal ya no quisiera continuar con los proyectos que tenía en general. Este problema causó bastante más a la lucha libre a nivel nacional. Pero con yo digo que con grandes oportunidades vienen grandes riesgos. Y eso le puede haber pasado a cualquier persona. Porque repito, eso fue un accidente. ¿Ya? Pasó, esa puerta se terminó cerrando por este tema que yo les comento. Y luego seguimos nosotros en lo nuestro. Gracias a esto que hicimos, se hizo un último gran evento que fue en el Coliseo Voltaire Paines Polo. Lo hicimos como Revolution of Wrestling. La Federación Deportiva de Guayas, ya que no le cobramos por ese evento, pues nos dio un espacio que fue nueva. Él estaba allá en el Estadio Modelo, en el que ya mucha gente conocía, donde yo puse la academia y puse eso. Se cerró ese capítulo, seguimos entrenando en este lugar, lo cogimos para hacer house show. Durante mucho tiempo la Federación Deportiva del Guayas nos ayudó con este espacio. Recuerden que la lucha libre no produce dinero. Ahí estuvimos, hicimos grandes luchas, grandes momentos, entrené muchísima gente yo ahí, no conmigo ahí. Mucha gente que dice que yo no soy su profesor. Pero sí hay un poco de insectos insignificantes por ahí. ¿Saben lo que pasó? Que un día, no quiero alargar mucho este cuento, que un día, un trupe que yo tuve, resulta que muchos de ellos no estaban conformes o no estaban de acuerdo con las cosas como yo las decía. ¿Por qué decían en su cabeza que yo no sabía hacer las cosas? No lo sé. Yo puse la primera academia de esto. Yo vine haciendo esto. Yo seguí esto cuando se fue igual. Y ninguno existiera si yo no hubiera continuado con esto aquí en Guayaquil.
Sin embargo, tiene la osadía y el cinismo de decir que yo no sé hacer las cosas. Pues resulta que el penúltimo trupe que yo tuve en un evento que yo tenía, no llegó los que estaban planificados para que lleguen a luchar, porque habían armado un boicot. Qué lindo, ¿no? Para que yo no pueda hacer el evento. Qué hermoso, qué ternura. Y todo porque habían estado escuchando a una persona que les decía que sí, que él sí iba a hacer las cosas bien y que iban a hacer WWE. Eso cuando no sabes ni la idea de cómo funciona la lucha libre en Ecuador. Bueno, alguien que andaba con ellos me avisó, alguien, una chica, y me dice: bueno, están planeando esto contra ti. Yo ando con ellos, pero tú eres mi profesor y yo te quiero mucho. Entonces, como yo ya sabía que los manes iban a hacer eso, que no iban a asistir, aunque ya habían marcado las luchas y todo, cogí a los luchadores que ahora pertenecen a EWE, que fue mi último trupe. Los armé, los junté, yo me vestí un traje, luego salí con el otro y sacamos ese evento adelante. Los señoritos, pues pasó el evento y todo bien, y ya habían decidido que iban a hacer su propia marca, su propia cosa. Cosa, está perfecto, que le dé la gana. Si mi trabajo era enseñarles y que ellos hagan lo que da gana. Pero las formas en las que lo estaban haciendo fue realmente absurda, estúpida, sin sentido. Porque ellos lo que querían era desprestigiarme a mí y a lo que yo hacía, para decir que ellos sí sabían, aunque yo era el que los había entrenado, pero ellos decían que sabían más que el que los había entrenado. La cuestión es que ellos pensaban que yo no sabía nada de lo que estaban haciendo, pero yo sabía todo lo que estaban haciendo porque dentro de su grupo había una persona que me decía todo. Incluso me dejaron a un infiltrado ahí, pero yo sabía que era un infiltrado y me hacía el cojudo. Pasó el tiempo, estas personas comenzaron a hacer sus movimientos, cogieron imágenes de mi marca, cogieron un cinturón que Antonio Gallardo pidió que lo hicieran para la marca, ni siquiera le habían quitado el nombre de Robo y lo estaban usando, y comenzaron los problemas. Porque estas personas comenzaron a hablar mal de mí, comenzaron a hablar mal que yo no les daba ni agua, que yo pedía esto, que yo pedía lo de acá, que yo no les daba nada, que yo hacía una otra cosa con las alumnas. Bueno, se dedicaron a hablar pestes de mí, pero como la gente mediocre es así, no solo con eso, sino que aparte, ya que no lograban desprestigiarme, más allá de su pequeño círculo de insignificantes. ¡Oh, sorpresa! Luego de pasar este boicot que me hicieron este grupo de luchadores, vino una sorpresa más, a la que vamos a llamar la denuncia. Resulta y acontece, hijos de la noche, que llega al galpón un operativo. ¿Saben de quién? De los bomberos. Oh, y encabezados por él, justamente había estado alguien que me conocía a mí. Para mi suerte, oh, mi desgracia. Y me dice: Cuervo, tengo una mala noticia que darte. Te han puesto una denuncia porque dice que tu espacio no tiene el permiso de los bomberos. Bueno, realmente no lo tenía, pero era algo que se tenía que encargar la Federación Deportiva del Guayas. Yo estaba ahí porque ellos me permitían. Me enseñaron quién puso la denuncia. Nombre que no voy a mencionar porque realmente a estas alturas no vale para nada decirlo. Pero lo único que puedo decir es que fue mucha coincidencia que después del boicot que le hicieron a Revolution of Wrestling en ese evento, justo haya una denuncia. Para no alargarles el cuento, fui y hablé con los chicos y les comenté la situación. Fui y hablé con la Federación Deportiva del Guayas y les comenté la situación. Y ellos me dijeron: Cuervo, déjame ver qué podemos hacer. Resulta y acontece que pasó el tiempo y la Federación Deportiva del Guayas no nos podía dar una carta o habilitante para poder sacar los permisos porque ese espacio todavía ellos no lo habían terminado. No sé, un problema que tal vez solo ellos sabían cómo solucionarlo, pero no nos dieron solución. Pero como soy el Cuervo y lo que más tiene este señor son contactos, resulta y acontece que yo le dije a la Federación Deportiva del Guayas: muchas gracias por su tiempo y por habernos prestado este espacio durante años. Pero, oh, sorpresa, yo ya había hablado con el dueño. El dueño del Taurus me dijo: no te preocupes, yo conozco a alguien con el que tú vas a poder hacer sociedad y vas a poder tener un buen espacio. Y aunque muchos pensaban
que se habían salido con la suya con esa denuncia. Pues resulta, señoras y señores, que lo que más tiene este señor de aquí son contactos. Y porque no hay mal que por bien venga. Y porque la vida quería ya nos vayamos de ahí. Terminé negociando con lo que en ese momento era el gimnasio Top Gym, con un muy hermoso y precioso espacio que no solo tenía lugar para el cuadrilátero, sino que también teníamos acceso a una bella y hermosa zona donde había un tatami para practicar artes marciales. Hermoso. Le voy a dejar fotos y le voy a dejar videos de lo que estoy hablando. En ese momento tuvimos un contrato más o menos de 1 año de sociedad. Hicimos eventos nacionales, hicimos eventos con internacionales. Seguimos creando. Porque, señores y señoras, esto nunca se trató de competencia para mí. Se trató de mantener vivo esto y aportarle a la lucha libre en Ecuador con nuevos talentos. Revolution of Wrestling lo que más hizo fue crear talentos. Mi última camada, que debo decirlo, no terminé de entrenar, fue la camada que estuvo en el Top Team conmigo haciendo estos eventos. Con Mike Master, antes Mike Punisher, hicimos un show y lo involucramos a un ex dominado, Jefferson Suárez, con los cuales hicimos un evento donde se iba a enfrentar Jefferson Suárez con Mike Master. Hicimos un feudo, una cosa maravillosa en televisión, andamos por aquí y por allá, porque lo que más tenemos nosotros los luchadores profesionales es labia. Y bueno, eso se dio, fue bonito, fue espectacular, pero aquí viene la pregunta: si todo iba tan bien, ¿por qué decidí cerrar Raw? Y bueno, yo decidí, señoras y señores, cerrar Raw porque después de haber pasado tantos años, 1998 al 2017, ¿cuántos años son, señores? Son muchos, ¿verdad? Yo realmente ya estaba cansado, estaba lesionado, porque entrenaba gente, entrenaba en la tarde, en la noche, luchaba 2 veces a veces. Entonces, poco harto, lucha libre en el Ecuador realmente se volvió muy tóxica. Todo el problema, toda la gente hablaba mal. O sea, había gente, o sea, imagínense el nivel de incoherencia y de estupidez, porque no hay otro tipo de cosas. Que había gente que hablaba mal de mí, pero yo no los había entrenado. O sea, estupidez. De hecho, había personas que dijeron que se fueron porque ya no iban a aprender más. Entonces se iban con los que se fueron porque iban a aprender más. Pero resulta que todos los que se fueron entrenados por... Entonces tú te quedas así como, o sea, vas a aprender más con un man que fue entrenado por mí, que tiene menos capacidad que mí para entrenar. No mames, güey. Como dice nuestro querido amigo, hermoso y precioso, el gran americano. Excusas y excusas que en los mediocres. Pero por todas esas razones y porque yo ya quería dedicarme realmente a estudiar y a salirme de esta toxicidad en la que se había convertido la lucha libre profesional, porque debe de ser algo mítico, algo místico, a convertirse en una pelea de barrio, en ver quién habla mal del otro para de esa forma sentirse yo soy más grande que esa otra persona. Nadie va a ser más grande que la persona que puso la primera academia y la persona que hizo responsable que esta movida llegue a otros niveles, que se llama Sebastián Fierro. Eso nunca va a pasar, porque han pasado 8 años desde que yo cerré Raw por esas razones tóxicas y absurdas. Y después de 8 años no se han logrado absolutamente nada. Ni siquiera han tomado la molestia, insectos, de generar trupes, de generar talento. Son tan insignificantes y miserables que tras que hablaron mal de mí y de Revolution of Wrestling, eran mi talento. La gente que yo entrené fue la que usaron para crear sus intentos de marcas y de empresas que hoy no conoce nadie. Porque la lucha libre no se trata de egos. Y la lucha libre no se trata de hablar. La lucha libre siempre se ha tratado de demostrar. Y el día que yo me retiré, porque ya pensé que en el país ya había suficiente gente capacitada para entrenar, pero resulta que no solo se necesita capacidad o conocimiento, sino se necesita amor, pasión y ganas de generar nuevos talentos
que hoy no hay, no que están saliendo, son criticados por los mismos que no hicieron nada durante 8 años. Revolution of Wrestling nunca se fue, nunca murió, porque Revolution of Wrestling fue el semillero más grande que tuvo este país. Y hasta hoy, 2025, esos luchadores que yo entrené, que yo formé, siguen siendo parte de algunas promociones que no saben entrenar a nadie. Y estos señores, es la historia de por qué Revolution of Wrestling existió y por qué Revolution of Wrestling desapareció. Pero como todo cuento, no siempre los finales son cerrados. ¿Quién quita, señores, que mañana o pasado ustedes nuevamente vuelvan a ver esas 3 letras que significaron tanto para la lucha libre de este país? Si tú te vas a meter a ser promotor de lucha libre, recuerden esto: tienes que tener dinero si no tienes trayectoria. No intentes ser alguien que no eres si no has construido absolutamente nada. Escucha, a quienes vinimos construyendo esto de la nada, no critiques a los nuevos, ayúdalos. Y a todos ustedes que viven hablando mal de otros, recuerden, no pueden borrar la historia, no pueden borrar los hechos y sobre todo, jamás podrán convertirse en eso que quieren ser si lo primero que hacen es lanzarle mierda a la gente que estuvo antes que ustedes. Porque los fanáticos no olvidan. Los fanáticos saben quién es quién. Y para no aburrirlos más con estos cuentos largos que yo les vengo a traer, déjenme decirles que quiero agradecerle a todos ustedes, hijos de la noche, por ver estos 2 videos secuenciales que tienen que ver un poco con la historia que yo ayudé a construir. Pero hoy es momento de apoyar a estos nuevos emprendimientos, a estas nuevas marcas como ALL. ¿Han escuchado de ella? Pues deberían ir. Son personas que están tratando de hacer las cosas bien. Son personas que están tratando de escuchar. Y son personas que están tratando de hacer esto por lo que siempre debió hacerse: amor a este deporte. Así que vayan a sus redes sociales. Alianza Lucha Libre. Me gustaría que la lucha libre en el país no esté como está. Me gustaría que existan más Cuervo, más Romeo Adón, más Cóndor Ortiz, Dr. Nimers, Mike Masters, Coyote, tantos luchadores, los hijos de su Andrade, que ya no están y que tanta falta le hacen a las nuevas generaciones. Esperemos no solo ser un recuerdo, sino ser ejemplos para aquellos que vienen luego de nosotros. Así que prepárense, hijos de la noche, y no se olviden de suscribirse a este canal, porque lo que se viene después de cerrar estos 2 capítulos es mucho más grande. Se vienen los podcasts, las entrevistas, los documentales con todos mis amigos internacionales. Les quiero agradecer infinitamente por estar aquí junto al único Lazo del mundo de los vivos y el tormento de los muertos, el juez, el juicio, el jurado y la condena de cada uno de los pequeños insectos que durante 8 años intentaron y no pudieron. Me despido y prepárense, porque yo seré su juez, su juicio, su jurado y su condena.